Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que se encuentren estupendamente bien. Hoy traemos un tema que estoy seguro que va a generar muchísima conversación, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos han dejado con la boca abierta y preguntándonos por semanas del verdadero final de la serie de Kerem. Si han leído bien ese final que nos dejó pensando y debatiendo en cada rincón de Internet, hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre él, porque parece que Ande, una de las protagonistas, te ha revelado algo que cambia todo. Así que si son tan fanáticos de esta serie como yo, quédense conmigo hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse, porque así no se pierden ninguno de nuestros contenidos y, además, me ayudan muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Gracias de antemano. Así que, como les adelantaba, el tema de hoy gira en torno a ese desenlace tan comentado de la serie protagonizada por Kerem. Ya saben, esas series que te atrapan desde el primer episodio, te hacen vivir mil emociones, te enamoras de los personajes, sufres con ellos, ríes con ellos y luego, llega el final. Y a veces ese final no es lo que esperábamos, o nos deja tantas preguntas abiertas que parece que nos faltó algo, ¿verdad? Pues bien, con esta serie en particular, creo que muchos nos quedamos con esa sensación de que el cierre no fue del todo satisfactorio, o quizás, que había una interpretación alternativa que no terminamos de captar. Pero, atención. Porque las declaraciones de Ande, la actriz que dio vida a uno de los personajes centrales, podrían ser la clave para entender qué pasó realmente. Imaginen la escena, ustedes como yo, terminan de ver el último episodio, apagan la televisión y se quedan en silencio procesando todo. ¿Qué pasó con los personajes? ¿Se resolvieron todas las tramas? ¿Fue un final feliz, triste, agridulce? En nuestro caso con la serie de Kerem, el debate ha sido intenso. Algunos decían que era un final perfecto que cerraba ciclos de manera magistral. Otros que era un final apresurado que dejó cabos sueltos y que, francamente, no hacía justicia a la evolución de los personajes que tanto habíamos llegado a querer. Y entre todas esas teorías y comentarios, surge Ande y con unas pocas palabras, parece haber reescrito la historia para muchos de nosotros. ¿Qué dijo exactamente Ande? Bueno, según lo que hemos podido recopilar, y créanme que hemos estado investigando a fondo, Ande habría insinuado que el final que vimos en pantalla no era necesariamente el final que los guionistas y el equipo de producción habían planeado originalmente. Imaginen esto, trabajas durante meses, años en un proyecto que amas, creas personajes que te dan vida, construyes una historia que te emociona hasta a ti mismo, y luego, por decisiones que a veces escapan a tu control, tienes que modificar el desenlace. ¿Qué sentirías? Pues parece que Ande ha compartido un poco de esa perspectiva, y es fascinante. Según las filtraciones y entrevistas que han salido a la luz, Ande habría comentado que hubo un giro en la producción o en las decisiones finales que llevó a un cambio de rumbo en el cierre de la serie. No se trata de que el final sea malo, ojo, sino de que quizás no era el definitivo en la mente de quienes crearon la historia desde el principio. Esto abre un abanico de posibilidades. ¿Qué final se tuvo que sacrificar? ¿Qué giros argumentales se tuvieron que omitir o modificar para llegar al desenlace que vimos? ¿Qué mensajes se pretendían transmitir que quizás se diluyeron en la versión final? Por ejemplo, si recordamos el final tal como lo vimos, quizás hubo un personaje que tomó una decisión inesperada, o una relación que terminó de forma abrupta, o una subtrama que quedó sin resolver de manera contundente. Ande, al sugerir que hubo un cambio, nos invita a reflexionar sobre esas partes. Quizás en ese guión original al que ella hace referencia, Kerem y su interés amoroso hubieran tenido un cierre diferente, uno más conciliador, o quizás uno más dramático pero con una resolución más clara. O tal vez la antagonista hubiera tenido un destino distinto, o un personaje secundario hubiera cobrado una importancia que finalmente no tuvo. Lo que Ande revela no es tanto el qué pasó en ese final alternativo, sino el porqué de las dudas y las sensaciones de insatisfacción que muchos tuvimos. Es como si nos dijera, tranquilos, no es que ustedes no hayan entendido, es que lo que vieron quizás no era la visión completa. Y esto, para los verdaderos fans, es un alivio y a la vez una fuente de aún más curiosidad. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros como espectadores? Pues varias cosas. Primero, nos permite ver la serie con otros ojos. Podemos volver a ver los últimos episodios e intentar intuir dónde pudo haber
Dado ese cambio, donde se siente que la historia tomó un desvío. Segundo, nos da pie a imaginar ese final alternativo. Si Ande insinúa que hubo un cambio, ¿cuál creen ustedes que era el plan original? ¿Qué hubieran preferido? Esto es lo más emocionante de todo, porque nos convierte en parte activa de la narrativa, incluso después de que la serie ha terminado. Imaginen por un momento que ese final alternativo implicara una reconciliación que no vimos, o una aventura que se truncó. Quizás el conflicto principal se hubiera resuelto de una manera más contundente, o un personaje que todos dábamos por perdido hubiera tenido un regreso inesperado. Las posibilidades son infinitas y es precisamente esa ambigüedad, esa puerta entreabierta que Ande ha dejado, la que hace que la conversación siga viva. Y hablando de conversaciones, es fundamental que ustedes, mi comunidad, participen. ¿Qué les pareció el final que vimos? ¿Creen que Ande tiene razón al sugerir que pudo haber sido diferente? ¿Tienen ustedes una teoría sobre cuál podría haber sido ese final original? En los comentarios de este vídeo quiero leer sus opiniones, sus análisis, sus especulaciones. No tengan miedo de compartir sus ideas, porque aquí todos somos aficionados apasionados y cada punto de vista es valioso. Es importante recordar que a veces, los finales de la serie se ven afectados por factores externos, ratings, expectativas del público, cambios de horario, incluso por la disponibilidad de los actores. No siempre es una decisión puramente artística la que lleva a modificar un guión. Y cuando una actriz como Ande, que ha vivido el proceso desde adentro, comparte estas pinceladas de información, nos da una perspectiva mucho más completa de la complejidad que hay detrás de la producción de una serie. Entonces, ¿cuál es el verdadero final de la serie de Kerem? La respuesta, gracias a Ande, es más compleja de lo que pensábamos. No es que haya un único verdadero final, sino que el final que vimos es el resultado de una evolución, de decisiones que quizás modificaron la ruta inicial. Y lo hermoso de esto es que nos permite seguir soñando, debatiendo y creando nuestras propias versiones de la historia. Para recapitular brevemente, hoy hemos hablado de cómo Ande, una de las protagonistas de la aclamada serie de Kerem, ha revelado indicios de que el final que vimos en pantalla podría no haber sido el plan original. Hemos explorado las posibles implicaciones de este descubrimiento, invitándolos a reflexionar sobre las diferencias entre lo que vimos y lo que pudo haber sido. Y lo más importante, hemos abierto un espacio para que ustedes compartan sus propias opiniones y teorías. Ha sido un placer enorme compartir este análisis con todos ustedes. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya dado mucho en qué pensar. Recuerden que la belleza de estas series está no solo en la historia que nos cuentan, sino también en las conversaciones que generan y en las reflexiones que nos invitan a tener. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, el turno es de ustedes. Dejen en la caja de comentarios sus opiniones, sus teorías, sus sentimientos sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes del final de la serie de Kerem? ¿Están de acuerdo con lo que Ande ha insinuado? Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también son fanáticos de esta serie, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.